El principio más, pero más fundamental del libertarianismo es la no agresión. Simple. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando esa filosofía choca de frente con un mundo que, seamos sinceros, está construido sobre la agresión? Pensemos en injusticias como la esclavitud, el robo de tierras. Todo esto plantea una pregunta súper incómoda. ¿Cómo se puede rectificar un pasado que viola tus principios más básicos? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esa encrucijada filosófica. Este será nuestro recorrido. Primero, vamos a ver el dilema histórico del libertarianismo. Luego, sentaremos las bases para la rectificación. Después, analizaremos 3 argumentos modernos sobre las reparaciones. Nos meteremos en el problemón que es la tierra y al final cerraremos con este choque entre los principios puros y, bueno, la realidad. El principio de no agresión es el pilar, el corazón del libertarianismo. El tema es que la historia humana está, repleta de agresión. Y esto no es un detalle menor, para nada. Es un desafío de raíz que obliga a los pensadores de este corriente a confrontar el pasado. Y aquí está la pregunta del millón, la que lo define todo. ¿Exige la justicia para crímenes donde las víctimas y los agresores ya ni siquiera existen? La respuesta a esto es la que da forma a todo el debate sobre cómo arreglar las injusticias del pasado. El punto crucial es este. Para el pensamiento libertario, las injusticias históricas no son un capítulo cerrado y ya. No, son un problema actual, un problema vivo que exige una respuesta basada en principios. Y esto, claro, ha generado un debate interno fascinante sobre cómo enfrentar este legado de violencia. Ok, para siquiera poder hablar de reparaciones, los libertarios necesitan una herramienta, un concepto clave. Es la distinción entre lo que es legal y lo que es moralmente legítimo. Esta idea es la base de todo lo que vamos a ver ahora. A ver, esta distinción es fundamental. Un título legal es lo que dice un papel, lo que reconoce el Estado. Pero ese papel podría perfectamente venir de un robo. El título moral, en cambio, se pregunta, ¿cuál es el origen justo de esto? Para un libertario lo que importa es el título moral, y esa es la herramienta que permite cuestionar cómo está distribuida la propiedad hoy en día. Y ojo, que esta idea no es nada nueva. Escuchen esta frase tan potente del libertario del siglo XIX, Lysander Spooner. Lo que dice es brillante. Si la propiedad fue robada en su origen, no importa cuánto tiempo pase. El tiempo no la hace legítima. El título sigue siendo, moralmente, el de un ladrón. Muy bien, ahora sí, pasemos al centro del debate actual. Vamos a desglosar 3 argumentos filosóficos de hoy en día que defienden las reparaciones, todos desde un marco que, de una u otra forma, es cercano al libertario. El primer argumento, del filósofo David Banin, se enfoca en una idea clave. Las personas mueren, sí, pero ciertas entidades perduran. Y esto apunta directamente a la responsabilidad de agentes como el Estado. Su lógica va más o menos así. El Estado, como entidad, como corporación, sigue existiendo, aunque las personas que lo dirigían ya no estén. Si ese Estado participó en la esclavitud, su deuda no desaparece. Y Banin usa una analogía muy fuerte. Dice que la esclavitud dejó una especie de contaminante social que sigue afectando a la gente hoy, muy parecido a cómo los residuos tóxicos contaminan un lugar por décadas. Y aquí es donde se pone bueno el debate. Por un lado, está la responsabilidad corporativa del Estado. Pero claro, la objeción salta de inmediato. Hacer que pague el Estado es en realidad hacer que paguen los contribuyentes de hoy, gente que no tuvo absolutamente nada que ver con esa injusticia original. El siguiente es el argumento de Boxill, Sher y Coyne. Y es muy ingenioso. Lo que hace es trazar una cadena de injusticias, una por una, desde el pasado hasta hoy. La lógica se construye como una cadena, eslabón por eslabón. Primero, la deuda original nunca se pagó. Eso perjudicó a los hijos de las víctimas. Y esa privación, ojo, es una nueva injusticia contra ellos. Este patrón se repite generación tras generación, creando una cadena de reclamos hasta el presente. Es una forma muy astuta de evitar ciertos problemas filosóficos sobre la identidad y el daño a través del tiempo. Pero, como toda cadena, esta también tiene un punto débil. ¿Qué pasa si en algún momento de la historia una generación alcanza la prosperidad y puede darle a sus hijos todo lo que necesitan?
Bueno, según esta lógica, ahí la cadena de privación injusta se rompe, y a partir de ese momento, sus descendientes ya no tendrían un reclamo. Y bueno, llegamos al argumento más simple y directo de los tres. Las reparaciones vistas simplemente como una deuda que se hereda. La lógica aquí es súper directa. Había una deuda. Esa deuda que no se pagó es una forma de propiedad. La propiedad se hereda. Por lo tanto, los descendientes de hoy son los herederos legítimos de esa deuda. Punto. Y lo más crucial de este argumento es que no necesita probar que los descendientes de hoy sufrieron algún daño. Se trata simplemente de heredar un activo. En este caso, el derecho a cobrar una deuda. Y aquí está el choque de ideas. ¿Es un reclamo de restitución realmente un tipo de propiedad que se puede heredar por siglos? Los que se oponen dicen que no, que para eso existen los estatutos de limitaciones y que además el propósito original de la restitución, hacer entera a la víctima, se pierde cuando la víctima ya falleció. Y si todo esto ya parecía complicado, esperen a que hablemos de la tierra. Aquí el robo histórico tiene un impacto directo, tangible, en la propiedad actual, y eso lo hace todo mucho, mucho más complejo. Esta cita de Karl Hess es muy reveladora. Nos muestra que cuestionar los títulos de propiedad no es algo antilibertario. Para algunos pensadores de esta corriente, es una parte central de la filosofía. Es reconocer que la historia de la propiedad está, francamente, muy lejos de ser pura. Bueno, para intentar poner un poco de orden en este caos, el economista Murray Rothbard propuso un protocolo. Primero, se asume que los títulos son legítimos, pero si se prueba un robo, hay que encontrar al dueño original para devolverle la propiedad. ¿Y qué pasa si es imposible encontrarlo? Bueno, ahí todo depende de si la persona que tiene la propiedad ahora es inocente o no. Y esto nos lleva a dos caminos filosóficos completamente distintos. El enfoque de Rothbard, basado en derechos naturales, puede ser radical. Podría llevar a concluir que toda la propiedad del Estado es reclamable. Por otro lado, un enfoque más humeano, como el de Lomaski, valora la estabilidad social por encima de todo y dice, cuidado, no podemos deshacer injusticias antiguas si eso significa desestabilizar todo el presente. Y esto nos trae a un desafío final, que algunos llaman el problema del envenenamiento. La idea es simple. Si te robo una banana y me la como, ya no puedo devolverte esa banana. ¿Qué pasa cuando la injusticia histórica es tan profunda que ha contaminado toda la distribución de la propiedad, haciendo imposible volver a un estado que sea verdaderamente justo? Entonces, al final de todo este recorrido, lo que vemos es un conflicto central, una tensión que no se resuelve, la lucha entre aplicar principios puros, perfectos, y enfrentar una realidad histórica que es complicada, desordenada y francamente muy sucia. Esto nos deja con una última pregunta. Una pregunta para reflexionar. Si el pasado es irreparable, si no podemos deshacerlo perfectamente, entonces, ¿cuál es el propósito de la justicia hoy? Esa es una pregunta que queda abierta, en el corazón de este profundo y necesario ajuste de cuentas filosófico.